Buenos días, mi nombre es Adnan Youssef y a continuación les voy a hablar de hemorragia posparto. Antes de entrar a este tema hay que destacar que la hemorragia posparto representa la primera causa de mortalidad materna en países subdesarrollados. Esto ocurre durante las primeras 24 horas y por eso es su importancia de tratar este tema para utilizar los agentes uretrotónicos o el tratamiento oportuno adecuado para evitar las complicaciones del mismo. La hemorragia posparto representa la pérdida hemática mayor a 500 cc cuando estamos hablando de un parto a nivel vaginal o mayor a 1000 cc cuando estamos hablando de una cesárea. Esta se divide en hemorragia severa cuando es mayor a 1000 cc y hemorragia muy severa cuando es mayor a 2500 cc. También existe otra definición que es cuando estamos hablando de una disminución del hematocrito por 10%. Pero esto no se utiliza tanto ya que hay que esperar los valores de laboratorio y para que cuando estos lleguen ya estaríamos hablando de una situación o podríamos estar dando pie a que esta situación se complique porque estaríamos esperando más tiempo. Cuando vamos a estimar la pérdida sanguínea, resulta muy difícil calcularla de manera exacta, pero existen otros métodos que nos podrían arrojar un estimado de cuánto se tendría perdiendo cuando estamos ante una hemorragia posparto. Uno de estos métodos es el peso de compresas sanguíneas o la utilización de probetas graduadas. En cuanto a la etiología, hay que determinar el sitio de origen del sangrado, ya sea periuretral, ya sea a nivel del cuerpo uterino o del cuello uterino, si es a nivel o alrededor del clítoris, si es perianal, si es rectal, entre otros. Luego de haber determinado el sitio anatómico del sangrado, hay que determinar la causa del sangrado. Pero para esto existe una clasificación donde le dimos hemorragia posparto primaria o temprana cuando ocurren en las primeras 24 horas del nacimiento y hemorragia posparto o secundaria o tardía cuando ocurren después de las 24 horas hasta las 12 semanas después del mismo. En cuanto a la etiología, como ya definimos en la previa clasificación, en primaria o temprana tenemos atonía uterina, laceraciones, retención placentaria, anormalidades de adherencia placentaria cuando estamos hablando de acretismo, defectos de la coagulación o una inversión uterina. Y cuando hablamos de una etiología de causa secundaria o tardía, podríamos estar hablando de una subinvolución del sitio placentario, una retención de restos postparto, infecciones o defectos de coagulación propios del paciente, como la deficiencia de factores de coagulación, como el von Willebrand. Entre los factores de riesgo, esto lo podemos dividir en 4 tipos de factores. Existen unos factores preexistentes, como una historia de hemorragia postparto previa, una cesárea anterior, una edad materna avanzada por encima de los 35 años de edad, multiparidad, es decir, mayores de 3 embarazos a término, una obesidad materna, una anemia, una anomalía uterina como útero bicorne, enfermedades de la coagulación, enfermedades del tejido conectivo como el Marfan o Ehlers-Danlos. También existen otros factores antenatales como una placenta previa o acretismo placentario, macrosomía fetal, un polidriamio, entre otras. También existen otros factores intraparto que se pueden presentar, que podemos tener una hemorragia postparto en una paciente, como lo puede provocar una cesárea, un manejo espontáneo del alumbramiento, una inducción del parto, una infusión de oxitocina en altas dosis, una fiebre intraparto, embolia de líquido amniótico, uso de fármacos anticoagulantes, entre otras. Y por último están los factores de riesgo institucionales, que es cuando no se tiene el conocimiento adecuado o cuando tenemos salas de parto que no cumplen con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, entre otros. Cuando asociamos estos factores de riesgo con la etiología, existe una mnemotecnia que es las 4T. Entonces en la etiología, por lo menos en la primera T tenemos el tono, y acá podríamos estar hablando de una hipotonía o anatonía. Las atonías, cabe destacar que las atonías uterinas representan el 80 al 70% de las causas de hemorragia postparto. Entonces, el problema primario podemos encontrar un útero atónico cuyo factor de riesgo puede ser el uso prolongado de oxitocina, una multiparidad, una coriamnionitis y una anestesia general. También podemos encontrar una sobredistensión uterina causada por embarazos múltiples
o polidramios y macrosomía. También encontramos un útero tumoral fibrosado que puede ser causado por una fibromiomatosis uterina múltiple o una inversión uterina que puede ser ocasionada por la atracción excesiva del cordón umbilical. En la otra T encontramos el traumatismo del tracto genital, que puede ser causado por una episiotomía, una laceración cervical vaginal perianal o una ruptura uterina, que puede ser causas de parto precipitado o partos distóxicos. La otra T, ya estaríamos hablando de tejido, cuando encontramos retención placentaria, que el problema primario viene siendo retención placentaria, como asimismo acretismo, que puede ser causado por una placenta subcenturiada, una cirugía anterior previa o una extracción incompleta de la placenta. Y por último tendríamos la última T, que nos estaríamos refiriendo a la trombina, que es cuando ya tenemos problemas de la coagulación, cuyo problema primario puede ser la preeclampsia, deficiencia de factores como Waldbrand, hemofilia, infección severa, embolismo de líquido amniótico, sobrehidratación o anticoagulantes, cuyos factores de riesgo pueden ser hematomas, petequias, muerte fetal, desprendimiento prematuro de la placenta, fiebre, sepsis, hemorragia y tratamiento de tromboembolismo. Entonces también tenemos los tipos de riesgo, que lo podemos clasificar en un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. Pacientes que tienen riesgo bajo con embarazo, son aquellas que tienen embarazos simples, menores de 4 partos previos, útero sin cicatrices, y sin historia de hemorragia postparto. En riesgo moderado podemos encontrar aquellos pacientes que hayan sufrido una cesárea previa o una cirugía uterina, más de 4 partos previos, gestación múltiple, fibromiomatosis uterina, conionitis, uso de sulfato de magnesio y el uso prolongado de oxitocina. Y pacientes que cursan con un alto riesgo de sufrir hemorragia postparto, encontramos pacientes que tengan placenta previa, acreta, increta o percreta, hematocrito menor del 30%, hemorragia al ingreso, coagulopatía conocida, historia de hemorragia postparto que haya sufrido en el pasado o signos vitales anormales como taquicardia e hipotensión. En cuanto a la prevención, siempre nos enfocamos en estos 3 métodos, donde lo primero que debemos hacer es el pinzamiento tardío del cordón. Inmediatamente después se le debe administrar oxitocina. Entonces, vamos a administrar 10 unidades vía endovenosa diluida en 500 cc de solución 0.9% a razón de unas 21 gotas por minuto, que se puede suministrar 10 cc vía intravenosa de manera inmediata. Que esto se inicia después del pinzamiento del cordón. Que esto ocurre dentro de 1 a 3 minutos luego o inmediatamente después del nacimiento. Y luego la tracción controlada del cordón, que hay que realizarla de manera segura. ¿Cómo? Aplicando presión suprapúbica, evitando una tracción excesiva, debe ser lenta, y un procedimiento supervisado. Cabe destacar que la tracción controlada del cordón es el método ideal para la extensión placentaria en una cesárea. Hay que recalcar que se debe evitar la extracción manual. Entonces tenemos la atonía uterina, donde en estos casos se nos presenta hemorragia postparto por una atonía uterina. Lo principal hay que hacer es vaciar la vejiga y realizar un examen pélvico bimanual con remoción de los coágulos intrauterinos y realizar un masaje exhaustivo. En conjunto debe utilizarse oxitocina y probablemente algún otro como metilirgonobina o misoprostol, que se han visto mejores resultados. También podemos utilizar balón de Bakri y sutura de Billinch, que van a ser explicados a continuación. Cuando se nos presenta un traumatismo obstétrico, lo principal es identificar estas laceraciones cervicales, donde están, y la rápida reparación de las mismas. Cabe destacar que en caso de deterioro del signo vitales sin hemorragia evidente, podríamos estar hablando de una hemorragia intraperitoneal o retroperitoneal.
Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico ecográfico y una intervención quirúrgica exploratoria, sin demora. También tenemos la retención placentaria, que es la otra T. Cuando la placenta se encuentra intacta, puede tratarse de un remanente ovular adicional, una placenta subcenturiada, cuyo lóbulo puede permanecer en la cavidad uterina. Hay que realizar una extracción manual y un legrado con cureta de pinar, que normalmente tiene que ser ecoguiado. Y por último tenemos una coagulopatía aguda, donde se debe sospechar un desprendimiento prematuro de la placenta, un embolismo del líquido amniótico. El desprendimiento prematuro de la placenta también se asocia con una atonía uterina secundaria, que estamos haciendo referencia al útero de Covelleria, que viene siendo una extravasación sanguínea intramiometral. Entonces también tenemos el embolismo del líquido amniótico, donde encontramos esta triada: compromiso hemodinámico, compromiso respiratorio y un SID, coagulación intravascular diseminada. Entonces, tenemos el manejo de la hemorragia posparto. Lo primero, como dijimos anteriormente, evaluar la causa que origina la hemorragia, donde también tenemos que monitorizar al paciente y reanimarlo. Entonces, lo primero que debemos hacer es pedir ayuda al personal, al R3 o al especialista, y luego movilizar a la paciente a la sala de parto y tener una disposición del área quirúrgica, donde se va a resolver esta situación. Se verifica la expulsión completa de la placenta, realizar masaje uterino continuo y a través del tacto bimanual retirar todos los coágulos sanguíneos retenidos en el útero, examinar el cuello uterino y la vagina utilizando una valva. De igual forma se debe tomar muestras sanguíneas como la hematología completa, PT, PTT, fibrinógeno, tipiaje sanguíneo, y se debe también conectar a la paciente un monitor para evaluar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y además la diuresis. También debemos garantizar el ABC, donde se deben colocar dos vías periféricas de 16 o 18G para poder proporcionar las soluciones expansoras y sangre, es decir, soluciones como cristaloides y coloides. También debemos iniciar la administración de los líquidos de forma rápida, pasar 1000 cc entre 15 a 20 minutos con solución fisiológica al 0.9 o ringer lactato hasta que se logre una presión arterial mayor a 90 milímetros de mercurio. También se debe solicitar al banco de sangre 6 unidades de concentrado globular, 6 unidades de plasma fresco congelado y 6 unidades de concentrado plaquetario o 10 unidades de crioprecipitado. También se debe asegurar una adecuada permeabilidad aérea y aportar oxígeno mediante una máscara de bigote nasal de 10 a 15 litros por minuto. También se debe mantener la diuresis por encima de 30 cc por hora y se debe evaluar la paciente a los 30 minutos y determinar los signos de respuesta hemodinámica, que tenga una tensión arterial buena, una frecuencia cardíaca buena, una frecuencia respiratoria buena, que no esté confundida la paciente, que mantenga la diuresis por encima de 30 cc por hora, entre otros. Entonces, también existen varios métodos para controlar la hemorragia. Uno es la compresión bimanual del útero, donde vamos a utilizar una de nuestras manos, vamos a hacer un puño y la vamos a introducir por el canal vaginal y vamos a hacer una comprensión del cuerpo uterino, pero sin no introducir por el cuello uterino, sino el cuerpo uterino. Y con la otra mano, como vemos en la imagen, a nivel del abdomen, vamos a presionar el fondo uterino. De tal manera, controlar la hemorragia un poco. Si esto no funciona, hay que acudir a otros métodos, como es el caso de la compresión aórtica, donde el paciente debe estar en una superficie firme, donde vamos a colocarnos al lado izquierdo del paciente o derecho, y con la mano, ya sea derecha o izquierda, hacer una comprensión por encima del ombligo, ligeramente a la izquierda de la aorta abdominal, y vamos a presionar, pero sin suprimir el pulso femoral.
Ok, también podemos utilizar los fármacos como el ácido tranexámico, como la oxitocina, misoprostol o metilorganoína. Vamos a ver entonces las dosis del ácido tranexámico, que viene siendo un inhibidor de la fibronílisis o de los coágulos de fibrina, donde vamos a administrar una dosis fija de 1 gramo en 10 ml por vía intravenosa a razón de 1 ml por minuto, es decir, durante 10 minutos. Con una segunda dosis de 1 gramo por vía endovenosa si el sangrado continúa después de los 30 minutos y se repite antes de que hayan transcurrido 24 horas de haber completado la primera dosis. También podemos utilizar, o hay que utilizar en realidad, oxitocina de 10 unidades a 40 unidades en 500 ml de solución fisiológica a 21 gotas por minuto en infusión continua, que se puede utilizar intravenosa, intramuscular o intramural. La más utilizada es la intravenosa. El misoprostol, que es una dosis única de 800 a 100 microgramos vía rectal, y también se puede utilizar vía sublingual u oral. La que más se utiliza es la vía rectal, la más conveniente. Y la metilergonomina, 200 microgramos vía intramuscular cada 4 horas. Entonces, ya estaríamos hablando del balón de Bacri, que se utiliza en hemorragia postparto causada por una teoría uterina. Esta va a tratar de aumentar la presión intracavitaria, es decir, el balón se va a insuflar con solución fisiológica alrededor de 200 a 300, aunque la capacidad es de 500 ml. Entonces, este balón va a aumentar la presión uterina, haciendo que los vasos del mismo colapsen y se evite la hemorragia. Este debe permanecer unas 12 a 24 horas. Además, durante este periodo se debe colocar un tapón vaginal para que no se desplace el balón y una sonda vesical para mantener la diuresis. Acá vemos un balón de Bacri bien colocado y uno mal colocado. El bien colocado debe ejercer la máxima presión en el cuerpo uterino. Y bueno, también vemos otras improvisaciones en caso de no tener un balón de Bacri, donde se utiliza un guante estéril y una sonda de Foley, donde se asemeja a ser la misma función del balón de Bacri. Y también, el caso de que no tengamos un guante o el balón de Bacri, un preservativo. También tenemos el taponamiento uterino, que viene siendo la colocación de compresas de forma vertical, una debajo de la otra de manera continua, que estaríamos asemejando la función del balón de Bacri, pero esto es un método que se utiliza de manera momentaria para controlar la hemorragia y luego llevarlo a cirugía. Y también tenemos las suturas de compresión uterina, suturas de Binch, que viene siendo suturas para la compresión vascular de manera vertical continua, como estamos viendo en las fotos de acá abajo. También otro manejo de la hemorragia postparto consiste en la ligadura de los vasos pélvicos, ya sea la arteria uterina, la arteria hipogástrica. La histerectomía obstétrica, que hay que tomarla cuando se presentan estas dos condiciones. Uno, cuando se trata de una hemorragia que no responde a los tratamientos conservadores para tratar la misma. O cuando se haya pactado con la paciente la no conservación de la fertilidad, previo a una intervención programada cuando la paciente presenta un riesgo de presentar a futuro otra hemorragia postparto. Embolización arterial, que viene siendo la colocación de una sustancia trombótica oclusiva a nivel de la arteria, y una técnica de packing, que viene siendo un taponamiento físico que ejerce presión sobre las estructuras óseas de la pelvis verdadera. No funciona en la pelvis falsa. Por último, tenemos una guía rápida para el manejo de hemorragias postparto, donde lo primero que debemos hacer, como habíamos dicho en principio, pedir ayuda. En el minuto 1 al minuto 20 lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Establecer el grado de choque, verificar el estado de conciencia, administrar oxígeno, realizar el masaje uterino permanente. Viendo Menosa, administrar 1000 cc o 1000 mililitros de solución al 0.9 o ringer lactato, aumentar según el grado de choque. Novenos también pedir laboratorios, transfundir las 2 unidades de concentrado globular o RH negativo o isogrupo.
También utilizar el tratamiento farmacológico como oxitocina, misoprostol, metilergonomina, ácido tranexémico, valoración del índice de shock. Luego que hayan pasado los 20 minutos, tenemos otro lapso del minuto 20 al 40. Y si existe un sangrado activo prescindiente por atonía, entonces vamos a utilizar un taponamiento uterino con el balón de Bacri o el balón artesanal del que habíamos hablado. Si vamos a utilizar la cesárea, vamos a hacer la sutura hemostática de Bill-Lynch. Y ya cuando estaríamos hablando de los minutos 40 al 60, hay que evaluar la histerectomía obstétrica y una cirugía de control de daño. Luego de esto, hay que determinar la causa de la hemorragia de posparto, que nos vamos a ir con las 4T. El tono, que normalmente ocurre al 70%, o sea, es el principal causante de esta hemorragia postparto, donde hay que realizar un masaje uterino y aplicar los fármacos uretrotónicos. Trauma, 20%, donde hay que hacer la sutura de estos desgarros, la reparación de los mismos tejidos, que viene siendo el 9%, que hay que remover el resto de manera manual, y la trombina, que viene representando el 1% de los casos. Al mismo tiempo, el laboratorio, pedir hemoglobina, hematocrito, tiempos de coagulación, tipiajes, la transfusión masiva, con CI concentrado globular y CI de plasma fresco concentrado. Y el tratamiento farmacológico, como el que venimos diciendo, oxitocina 10 a 40 unidades en 500 cc de solución fisiológica a 21 gotas por minuto. Misoprostol de 800 a 1000 microgramos. Metilergonomina de 0.2 miligramos intramuscular por 2 dosis cada 20 minutos, máximo 5 dosis durante 24 horas, y el ácido tranexémico de 1 gramo bien venoso de manera inmediata. Esto ha sido todo por hoy y bueno, espero que les haya gustado esta presentación.